Buenos días a todos. La semana pasada comenzamos a estudiar la unidad número 4, es decir, la unidad que lleva por nombre Empresas Básicas para la Práctica del Turismo. Al inicio de la clase les comenté que esta unidad está dividida en 3 bloques o ejes temáticos: las empresas intermediarias, las empresas de hospedaje y alimentación, y las empresas de transporte. Ya hablamos de las empresas intermediarias, es decir, de las agencias de viajes y turismo, y hoy les voy a presentar las empresas del hospedaje y de la alimentación. Ante todo, debemos tener en cuenta que los servicios de alojamiento y restauración forman parte de la oferta turística en el lugar de destino. Cabe destacar que la necesidad primordial de todo ser humano, incluso durante sus viajes, es poder disponer de un lugar para cobijarse o pasar la noche, como así también de procurarse alimentos. Si se tiene en cuenta que por definición el turista es aquel que pasa por lo menos una noche en el destino visitado, entonces se puede comprender la importancia del alojamiento y la restauración en el conjunto de la experiencia turística, ya que ese turista debe satisfacer sus necesidades básicas cuando está fuera de su casa. En este punto me parece propicio recordar la diferencia entre turista y excursionista, ¿no? Recordemos que el turista es aquel que pernocta en el lugar de destino, es decir, aquel que duerme al menos una noche en el lugar de destino, mientras que el excursionista es aquel que deja su lugar de residencia habitual para dirigirse a un destino, pero no duerme o pernocta allí, sino que regresa a su casa en el día. Esta distinción se desprende de la definición de turismo de la OMT, es decir, de la definición de turismo de la Organización Mundial del Turismo, y son temas que ya trabajamos en las primeras clases del año. Recuerden que nosotros tuvimos una primera clase presencial en donde abordamos algunos conceptos, ¿sí?, que nos iban a introducir en la materia, y después ya a partir de la segunda clase, que las tuvimos ya en esta modalidad de forma virtual, continuamos desglosando algunos conceptos de esta definición para de a poco ir llegando, ir avanzando y llegar, ¿no?, al tema que nos convoca hoy. Al inicio, ¿no? También nosotros hablábamos de alojamientos, ¿sí?, que podemos llamarlos también servicios de hospedaje. Lo que estamos viendo aquí en pantalla tiene un poco que ver con eso, ¿no? Servicios de alojamiento u hospedaje, pero también podemos hablar de servicios de restauración o servicios de alimentación o gastronomía. Para nosotros, insisto, tal vez no en otros ámbitos, pero para nosotros vamos a manejar los términos como sinónimos, ¿no? Vuelvo a insistir con esto. Siempre que hablemos de alojamiento nos vamos a referir a los distintos tipos de hospedaje, y siempre que hablemos de restauración nos vamos a referir a la alimentación y a la gastronomía también, ¿sí?, como sinónimos. Repito, en nuestro ámbito, ¿sí? Tal vez en otros ámbitos hay conceptos que se manejan de otra manera. Y aquí me quiero detener para retomar también algunos conceptos que hemos visto, ¿no?, cuando trabajamos acerca del sistema turístico. Todos estos conceptos que nosotros estamos trabajando hoy, ¿no?, el hospedaje, la alimentación, ¿no?, o las formas de alojamiento y el servicio de restauración, tienen mucho que ver con este sistema turístico. De hecho, se encuentran en él, ¿sí? Si ustedes recuerdan las clases que lo trabajamos, se van a dar cuenta que tiene mucho que ver, que está todo relacionado. Los turistas se ven motivados por algo, ¿no? O sea, se desplazan desde la región de origen en algún medio de transporte, ¿sí?, y se desplazan hacia el lugar de destino, ¿sí? Se los voy a ir marcando acá, desde el lugar de origen, utilizando algún medio de transporte, ¿sí?, para llegar a esta región de destino. Lugar en donde el alojamiento, ¿sí?, fíjense que está mencionado entre estos elementos que encontramos aquí en este lugar de destino, ¿sí?, lugar en donde el alojamiento se convierte en la base física desde la que dichos turistas están en contacto con el resto de las actividades y servicios existentes. Por servicios existentes y actividades podemos
hablar, por ejemplo, de un espectáculo, de realizar una visita guiada, realizar compras, ¿no? Comprar souvenirs, asistir a algún evento en especial que se esté dando en el lugar de destino. Puede ser también algo vinculado a la alimentación y la gastronomía, ¿no? Esto recuerden que lo habíamos trabajado en profundidad ya. De acuerdo con esto, ¿no? Entonces el alojamiento turístico se encuentra situado en este lugar de destino. Y generalmente solo representa un medio para entrar en contacto con dicho destino sin que se considere como una atracción en sí misma. Es decir, que el turista necesita un lugar a donde quedarse, ¿no? Una noche o más, dependiendo del lugar de destino y los intereses, las motivaciones, para poder tomar contacto con lo que realmente es la motivación o lo que lo llevó a esa región de destino o a ese lugar de destino, ¿no? En cuanto a la gastronomía o servicio de restauración, esta se encuentra tanto en el lugar de origen, ¿no? Como en el lugar de destino. Y puede ser consumida tanto por turistas como por los residentes del lugar. Cuando digo consumida me refiero a utilizar el servicio, me refiero a la utilización del servicio. Si está en el lugar de origen, lo podemos utilizar. Si está en el lugar de destino, también. Y recuerden que esto después aquí se da inversamente, porque lo que para nosotros es la región de origen o nuestro lugar de residencia habitual, para otro puede ser el lugar de destino, ¿no? Recordemos esas unidades que, esas clases que empleamos para trabajar sobre este sistema turístico. Estos dos servicios importantes en la práctica del turismo a veces pueden ser un atractivo en sí mismos y pueden ser los motivadores principales a la hora de viajar, ¿no? A la hora de viajar, a la hora de elegir el destino, a la hora de optar por un lugar de hospedaje u otro, o por un lugar en donde poder alimentarse u otro, ¿no? O sea, me refiero a pernoctar, a dormir en el lugar, me refiero a la gastronomía como servicio importante también, ¿no? Los dos son servicios importantes en la región de destino o en el lugar de destino, ¿sí? Y repito, se encuentran en este lugar de destino, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos definir a la hotelería? ¿No? Que también es importante poder reparar en este tipo de definiciones, a veces, ¿no? Como para poder empezar a desglosarlas y entender un poco más acerca del tema. La hotelería puede definirse como el sistema comercial compuesto de bienes materiales e intangibles dispuestos para satisfacer las necesidades básicas de descanso y alimentación de los usuarios fuera de su domicilio, ¿sí? Presten atención a esta definición que tienen en pantalla. Esta definición nos dice, básicamente, que la hotelería nos ofrece servicios tangibles y también servicios intangibles. Es decir, que nos está ofreciendo servicios tangibles, aquellas cosas materiales que podemos tocar, ¿sí? Como bien puede ser la cama, una almohada, las toallas, ¿sí? de un hotel, una silla, un sillón en donde podamos sentarnos, el televisor, si la habitación cuenta con televisor, con televisión, ¿sí? Pero también servicios intangibles, es decir, aquellas cosas inmateriales, ¿sí? Por inmaterial entendemos lo que no podemos tocar, pero que percibimos y nos hacen sentir bien o tener en el hotel una estadía agradable, ¿no? Cosas que nos hacen sentir bien, pero que no podemos tocarlas, que no podemos verlas, sino que las sentimos, las percibimos, ¿no? Como por ejemplo puede ser la atención, el servicio que nos brindan en un hotel, por ejemplo, ¿sí? Puede ser el trato amable, el trato cordial, ¿no? Ese trato amable y cordial que recibimos en el lugar. Y esto último lo podemos recibir en las distintas áreas del hotel. Desde que llegamos y nos recibe una persona, lo podemos recibir también al momento de hacer nuestro ingreso al hotel, ¿no? El check-in, al momento de hacer el check-out sería, ¿no? El momento de salida del hotel. Si el hotel cuenta con distintos servicios, en cada uno de los servicios nosotros tenemos contacto con el personal del hotel.
Y si nos tratan bien, si nos sentimos tratados con cordialidad y demás, ¿no? Con todo este servicio intangible que decíamos recién, nos vamos a ir contentos, nos vamos a ir satisfechos de ese lugar. Y es importante eso, ¿no? Ya más adelante vamos a avanzar con otros temas, con otras unidades, y vamos a ver que es de suma importancia esto, el hacernos sentirnos bien, en este caso a los huéspedes, ¿sí? Que estemos en el hotel. Existen muchas formas, ¿no? de clasificar a los alojamientos turísticos, ¿no? Recordemos que estamos hablando de alojamientos turísticos, pero nosotros solo vamos a estudiar esta que vemos acá en pantalla, ¿sí? Es decir, que vamos a estudiar solo la tipología de los establecimientos de alojamiento. Existen otras clasificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de explotación, con el tipo de producto, ¿no? El tipo de comercialización, por ejemplo, pero bueno, como les dije anteriormente, por ahora vamos a estudiar solo esta. Nos vamos a quedar con esta tipología. Entonces, por su tipología, podemos hablar de una oferta hotelera y de una oferta extra hotelera, ¿sí? La vamos a dividir en dos ramas. La tipología hotelera se clasifica en hoteles apartamento, en moteles, en hostal o pensión. Mientras que la tipología extra hotelera, ¿sí? Se clasifica en camping, en villas o chalet, en bed and breakfast, en casas rurales, cabañas, apartamentos, ¿no? Algunos de estos hoteles están pensados para pasar solo una noche, o las que abarque la experiencia turística, ¿no? Dependiendo del lugar elegido, dependiendo del lugar de destino elegido y dependiendo de las actividades que se quieran hacer en el lugar, ¿no? Y otros están pensados, ¿no? Otros hoteles para quedarse en ellos, y así poder disfrutar de los servicios que estos hoteles ofrecen, como podría ser el caso de un all inclusive. All inclusive, todo incluido quiere decir, ¿sí? Fíjense que les estoy nombrando en algunos momentos algunas palabras que son vocabulario específico, en este caso de esta unidad y de estas empresas básicas para la práctica del turismo, y la mayoría de estos términos son en inglés, ¿sí? Eso tiene que ver con un lenguaje internacional que se emplea al poder hablar en materia de turismo, ¿no? Ya varias veces nos ha pasado. Con respecto a estos all inclusive, ¿no? Son los hoteles que incluyen todo, es decir, y están pensados para quedarse en el hotel, no para salir mucho a recorrer, a tomar excursiones en otros lugares fuera del complejo hotelero, fuera del hotel, no y demás, sino que invitan a quedarse en el hotel. Por eso, por lo general, incluyen actividades de recreación, de esparcimiento, tal vez algunas clases deportivas, por ejemplo, ofrecen espectáculos, ¿no? Todo en el lugar, la idea es quedarse en el lugar, servicio de buffet, distintos sectores gastronómicos, por ejemplo, ¿no? Con la intención de quedarse allí, de quedarse en el lugar. Quería comentarles también que hay otras clasificaciones de alojamiento hotelero y extrahotelero. Aquí les puse las más comunes, las que son más frecuentes de ver, y las que se acercan bastante al desarrollo del hospedaje, en este caso, de la industria del hospedaje en nuestro país, y sobre todo en la zona donde nosotros estamos. ¿Sí? Pensemos que Tigre, ¿sí? Que es el lugar donde la mayoría de ustedes vive. Creo que este año todos viven, el año pasado me tocó alumnos que no vivían todos en Tigre, creo que ustedes sí, tanto en el barrio como en las islas, pero también San Fernando, también San Isidro, Vicente López, ¿no? La ciudad autónoma de Buenos Aires. Pensemos en los lugares que están en torno a nuestro lugar de residencia, ¿sí? Por eso los elegí, para poder presentárselos y poder mostrárselos, ¿no? La elección del establecimiento hotelero o extrahotelero en este caso, ¿sí? Depende de la elección del destino, depende de la motivación del sujeto del turismo. Recordemos que el sujeto del turismo es el turista,
¿no? Y recordemos también que es importante hacer la distinción entre el turista y el excursionista. En este caso, a nosotros, para hablar de este tema, nos interesa el turista, es decir, aquel que se queda a pernoctar, que se queda a pasar por lo menos una noche en el lugar de destino, ¿sí? También depende del tipo de alojamiento elegido, si satisface o no sus deseos y necesidades, ¿no? Es decir, que la elección va a depender de muchas cosas, ¿no? Lo mismo con respecto a la tipología de establecimientos de restauración, ¿no? Podemos distinguir entre restaurantes, comida al paso, comidas rápidas o por lo general se lo llama fast food, ¿no? Parrillas, pizzerías, bares, pubs, cafeterías, pastelerías, confiterías, en fin, hay mucha diversidad acá también, ¿no? Lo que tiene que ver con la restauración, la gastronomía, pensemos en todo lo que hace a la alimentación en cuanto al turismo, y recordemos que también en este caso la alimentación, la gastronomía se da tanto en la región de origen, ¿sí? Como en la región de destino, como en aquel destino turístico que nosotros elegimos. Con respecto a los restaurantes, hay muchas categorías, se podría abrir un abanico, ¿no? de posibilidades, un abanico también de clasificaciones que podríamos establecer también, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, de restaurantes temáticos, por ejemplo, se me ocurre ahora la comida asiática, la comida peruana, ¿no? Que está tan de moda en estos últimos tiempos, ¿no? Y así podríamos seguir mencionando un montón más. Con respecto a los fast food y comidas rápidas, bueno, creo que hay cadenas, no las voy a nombrar ahora, pero creo que hay cadenas muy conocidas por nosotros, la de la M grande, la de, bueno, sus compañeros también, que son cadenas de comidas rápidas. Comida al paso, ¿no? Generalmente algún kiosco o algún puesto a veces, ¿no? Nos pasa algún puesto que encontramos y compramos algo rápido, una bebida, algo como para comer rápido en la mano. Aquí es muy común y muy clásico, digo aquí pensando en Argentina, una empanada, un sándwich, ¿sí? Es muy común poder comprar eso como comida al paso y seguir la recorrida, seguir el paseo, ¿sí? Algunas de estas tipologías incluso las encontramos dentro de los hoteles, y es por ello que no podemos separar el hospedaje de la gastronomía a la hora de estudiar estos temas. Por eso se dan juntos, por eso se los estoy presentando juntos, ¿no? Antes de finalizar, quiero decirles que en Argentina la ley que regula la actividad hotelera es la ley 18.828, es la Ley Nacional de Hotelería, ¿sí? Así como la clase pasada veíamos a la ley 18.829, que es la que regula a todas las actividades relacionadas con las agencias de viajes y turismo, hoy presentamos esta ley, 18.828, Ley Nacional de Hotelería. En Argentina, ¿no? Insisto, en Argentina, porque en otros lugares del mundo hay otras leyes que regulan la actividad, ¿no? Los hoteles deben estar inscriptos en el Registro Hotelero Nacional, deben tener un nombre visible, ¿sí? Se debe elegir un nombre y este debe ser visible, ¿sí? A todos, todos deben conocerlo. Se deben especificar los servicios que ofrece cada uno, las instalaciones con las que cuenta, el número de habitaciones y la cantidad de plazas, ¿no? Es decir, la cantidad de camas disponibles en todo el hotel. Las habitaciones, ¿no? También pueden ser simples, dobles, triples, cuádruples, ¿no? La ley también regula el tipo de habitación. Cuando hablamos de habitaciones simples nos referimos a habitaciones para una persona, single o simple, para una persona. En hotelería se llama huésped, ¿sí? No hablamos de personas, sino que hablamos de huéspedes. Un huésped, dos huéspedes, tres huéspedes, etcétera, ¿sí? Habitaciones simples, habitaciones dobles, es decir, para dos huéspedes, habitaciones triples para tres huéspedes, habitaciones cuádruples para cuatro huéspedes, ¿sí? O más, ¿sí? Dependiendo del tipo de alojamiento hotelero o extrahotelero, será para más personas, tal vez, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en una cabaña, en un apartamento, ¿no? Pensemos en la clasificación que vimos anteriormente. La ley establece también las medidas mínimas de cada habitación, ¿no? De acuerdo al tipo
de habitación, dice también con qué instalaciones debe contar. Por ejemplo, la cama, bueno, ¿y qué más? ¿No? Porque cama sabemos que hay. El baño puede ser privado o puede ser compartido, ¿sí? Podemos tener habitaciones con y sin baño privado. Esas dos cosas es lo mínimo que deben ofrecer, ¿sí? Los hoteles en cada habitación. Después hay otros servicios y hay otras cosas que también ofrecen y muchas veces no pueden faltar, sobre todo hoy en día, ¿no? Podemos contar, les decía, con habitaciones con y sin baño privado, con más o menos equipamiento, algunas pueden tener más, otras menos, pueden tener televisión o no, pueden tener televisión por cable o no, ¿no? O sea, hoy es habitual ofrecer, por ejemplo, el servicio de internet Wi-Fi, hoy prácticamente todos los establecimientos hoteleros del mundo lo tienen y lo ofrecen, ¿sí? Por lo general es un servicio que hoy se está ofreciendo de forma gratuita incluso. En algún momento se cobraba aparte, hoy ya se está ofreciendo de forma gratuita a todos sus huéspedes, ¿no? Todo está regulado por esta ley, ¿sí? Todo está regulado por esta ley 18.828. Incluso la categorización de los hoteles, es decir que, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la cantidad de habitaciones, el tamaño, ¿no?, de sus habitaciones, de acuerdo a los servicios que ofrece cada habitación o que se ofrecen en los sectores o áreas comunes del hotel, los hoteles pueden ser de 1, de 2, de 3, de 4 o de 5 estrellas, ¿sí? Siendo la categoría más alta y la mejor la de 5 estrellas, ¿no? La categoría más baja y la inferior de 1. En Argentina hay muchos hoteles, hay de hecho muchas organizaciones e instituciones que regulan, aparte de contar con esta ley nacional de hotelería, hay muchas cámaras y asociaciones, instituciones, les decía organizaciones, ¿no? Y demás que regulan el turismo, que regulan las agencias de viaje, que agrupan, en este caso regulan y agrupan sobre todo, ¿no? Y con respecto a la hotelería se encuentra la AHT, que es la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, ¿sí? En donde ahí también se establecen algunos parámetros, ¿no? Y algunas cosas a tener en cuenta a la hora de hablar de la hotelería y la gastronomía. Hay otras, ¿sí? Les menciono esta por nombrarles alguna. Y en este caso la AHT nuclea, digamos, ¿no? Agrupa, en este caso agrupa sería la palabra más apropiada, agrupa hoteles de 4 y 5 estrellas que se encuentran en Argentina. Después hay otras que agrupan a todos y hay otras que agrupan a los de categorías inferiores, ¿sí? Ya para ir finalizando, ¿no? La actividad que les dejo hoy, la actividad de hoy, será definir cada tipología de establecimiento hotelero y extra hotelero, ¿sí? Es decir, que van a tener que buscar las definiciones de hotel, hotel apartamento, de motel, hostal, de camping, bed and breakfast, cabaña y casa rural, ¿sí? Eso es lo que les voy a dejar como tarea para este día de hoy, ¿sí? Aquí finalizaríamos la clase de hoy. Como les decía la vez pasada, espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien, ¿sí? Así que los saludo y nos vemos la próxima. Chau, chau.